y con esa también dualidad de tejidos en sus túnicas. Tenemos el celeste de la Soledad de San Pablo, que lo veremos el Viernes Santo, que es un celeste de terciopelo, un celeste más apagado, más oscuro, pero tenemos este celeste color cielo de la Virgen de Sí, del además Rosario. de ese raso, y como decíamos, no solo es la diferenciación de colores entre secciones, sino también llevábamos hablando sobre ello los diferentes tejidos que componen los hábitos nazarenos, en este caso combinando la túnica de terciopelo en color azul y ese capirote de raso celeste, que combina en la mayoría de las cuestiones con las capas de mayordomía, que suelen ser de tejidos, normalmente también tejidos más ricos y generalmente estampados. Predominan en la ciudad generalmente los damascos y los moarés, que algunas hermandades mantienen y conservan. Lo veíamos el domingo con la cofradía, por ejemplo, de la Pollenica, o hoy aquí en el caso de las cofradías del Rocío, con los mayordomos, o en la cofradía de la Sentencia, que también estábamos viendo en este caso también esas capas adamascadas. Y vemos ahora pues esos estandartes que tiene la sección de la Virgen del Rosario, que hace honor a esa vocación y presentan los rosarios en estandarte. En esta ocasión vemos los misterios gloriosos de Nuestra Señora, que son los que van más cercanos al trono de la Virgen, y que lo que vemos detrás es ese estandarte de la Virgen del Rosario con esa pintura de Félix Rebello de Toro cuando tenía 17 años. Ahora nos parece impensable que una cofradía encargue uno de sus enseres principales en Málaga, como son los estandartes de sus titulares, a una persona de 17 años. Es decir, ahora es un orgullo eterno tener una pintura de Rebello de Toro ilustrando de tus estandartes, pero también hay que verlo en el contexto de cuando Rebello de Toro tenía 17 años. Y qué importante, dice Marta, el contexto, que lo llevamos además hablando bastante sobre ello en la jornada de hoy, ¿no? Eso que a veces mal o entendemos como el presentismo, todo lo vemos desde la posición en la que habitamos, desde el hoy, desde el 2024, y juzgamos hacia atrás muchas veces sin entrar en esos contextos. Ese contexto, además de una Málaga que estaba saliendo de una época complicada y donde su nómina de artistas era escasa, más complicada, el tener una cultura nazarena y por tanto una cultura cofrade, al haber perdido muchísimos oficios y muchísimos talleres, sobre todo en el transcurso de la guerra civil y la posguerra, y haber tenido que remontar todas esas vicisitudes hacia la construcción de unos nuevos cimientos donde se basaban muchos de estos artistas, entre ellos el joven Félix Rebello de Toro. Y decíamos, no, esto es otra vez más las paradojas de las oportunidades a los nuevos creadores, y tan importantes por apostar por el talento joven, que muchos de esos talentos jóvenes pues después se consagran, y evidentemente hay quienes se alegren, ¿no? El caso claro de hermandades que hubieran apostado por ese jovencísimo Rebello de Toro y que pues a la larga y a la postre de los años pues se han encontrado con un patrimonio de altísima calidad. Claro que no era solamente una promesa, tú puedes confiar en él porque puede ser una promesa y luego no solo fue una promesa sino una realidad, y una de las grandes firmas y uno de los grandes artistas que tenemos, ¿no? en esta ciudad. Y un personaje al que además, bueno, le invitamos a que puedan pasar a visitar el hoy Museo Rebello de Toros en la calle de los Afligidos, y sobre todo en un lugar emblemático, quizás de esos lugares algo también paradójico, ¿no? Porque bueno, quizás es un museo excepcional en un lugar quizás no tanto, ¿no? Y paso a explicarlo, ¿no? Siendo la casa taller de Pedro de Mena. Calle Granada, con lo cual la Virgen de las Penas tiene que estar ahora mismo entrando en la calle San Agustín. Y que vemos ahora este plano frontal de la Virgen del Rosario, como decimos, con esa reestructuración, esa remodelación estructural integral de los arbotantes que ha llevado a cabo el Alfebre Ángulo del municipio de Lucena, de Córdoba. Y vemos ese perfecto atavío que decíamos que lleva a cabo siempre Lucía Vallejo, que es uno de esos binomios imagen-vestidor que uno celebra que haya surgido, porque son personas que le cogen muy bien el punto a la imagen que visten y lo que hace es realzarla y potenciarla. Sí, una imagen que además ya sabemos que en este caso tiene la característica de tener el pelo tallado, y por tanto el pelo forma parte, digamos, de su estética al ser mostrado, ¿no? Y que los atavíos y los arreglos en el vestir de esta imagen suelen tener bastante en cuenta esa personalidad de la imagen y dejar muy al descubierto la cabellera para que forme parte. Lo estamos viendo igualmente en estos planos de relativamente lejanos, donde se insinúa perfectamente la morfología de la cara de la Virgen, ¿no? Sus rasgos y también esa relación con el pelo que va tocado
pues de una forma también magistral y muy acertada. Acertado también los esonos florales que nos suele presentar la Virgen del Rosario. Este año, además, diría que en un aire muy clásico el que nos plantea, ¿no? En tono empolvado, alejado, ¿no?, de otras propuestas mucho más coloristas y asilvestradas que nos había presentado, con otros dotes de fantasía en algunos otros ejercicios, pero este es cierto que bueno, de una forma como apostando a lo clásico, ¿no?, y por tanto apuesta también segura en el exorno de este trono procesional. Ese pelo de talla que se ha mantenido a pesar de las muchas remodelaciones que ha sufrido esta imagen, que ahora vuelve a estar sobre los hombros de sus portadores para empezar ya ese paso por la tribuna principal, ese inicio del recorrido oficial de esta dolorosa, esta María Santísima del Rosario en sus misterios dolorosos, titular de la Cofradía de la Sentencia, que avanza lentamente con la candelería encendida, perfil derecho de esta imagen. Y además con solo el sonido de la caja también, ¿no?, haciendo los primeros compases de acceso y de encaje a este epicentro de la ciudad de Málaga, ese lateral sur de la Plaza de la Constitución, en la que en breves instantes sonará el bombo, sonará ese golpe de aro. El golpe de aro para arrancar en la marcha procesional con la que hará el paso por la tribuna oficial de Semana Santa. Decíamos esas intervenciones, ¿no?, que había sufrido la Virgen en la calle San Agustín, y que vemos ahora este plano frontal de la Virgen del Rosario, como decimos, con esa reestructuración, esa remodelación estructural integral de los arbotantes que ha llevado a cabo el alfebriángulo del municipio de Lucena, de Córdoba, y vemos ese perfecto atavío que decíamos que lleva a cabo siempre Lucía Vallejo, que es uno de esos binomios imagen-vestidor que uno celebra que haya surgido, porque son personas que le cogen muy bien el punto a la imagen que visten y lo que hace es realzarla y potenciarla. Sí, una imagen que además ya sabemos que en este caso tiene la característica de tener el pelo tallado, y por tanto el pelo forma parte, digamos, de su estética al ser mostrado, ¿no?, y que los atavíos y los arreglos en el vestir de esta imagen suelen tener bastante en cuenta esa personalidad de la imagen y dejar muy al descubierto la cabellera para que forme parte. Lo estamos viendo igualmente en estos planos de relativamente lejanos, donde se insinúa perfectamente la morfología de la cara de la Virgen, ¿no?, sus rasgos, y también esa relación con el pelo que va tocado pues de una forma también magistral y muy acertada. Acertado también los esonos florales que nos suele presentar la Virgen del Rosario. Este año, además, diría que en un aire muy clásico el que nos plantea, ¿no?, en tono empolvado, alejado, ¿no?, de otras propuestas mucho más coloristas y asilvestradas que nos había presentado, con otros dotes de fantasía en algunos otros ejercicios, pero este es cierto que bueno, de una forma como apostando a lo clásico, ¿no?, y por tanto apuesta también segura en el exorno de este trono procesional. Ese pelo de talla que se ha mantenido a pesar de las muchas remodelaciones que ha sufrido esta imagen, que ahora vuelve a estar sobre los hombros de sus portadores para empezar ya ese paso por la tribuna principal, ese inicio del recorrido oficial de esta dolorosa, esta María Santísima del Rosario en sus misterios dolorosos, titular de la Cofradía de la Sentencia, que avanza lentamente con la candelería encendida, perfil derecho de esta imagen. Y además con solo el sonido de la caja también, ¿no?, haciendo los primeros compases de acceso y de encaje a este epicentro de la ciudad de Málaga, ese lateral sur de la Plaza de la Constitución, en la que en breves instantes sonará el bombo, sonará ese golpe de aro. El golpe de aro para arrancar en la marcha procesional con la que hará el paso por la tribuna oficial de Semana Santa. Decíamos esas intervenciones, ¿no?, que había sufrido la Virgen, recordar, como se ha comentado, ¿no?, en otros momentos, que era una Inmaculada Concepción,
que Emilia Villegas, que era la viuda de Romero de la Bandera, que era el propietario de la imagen, cedió a la cofradía después de la Guerra Civil. Después de la Guerra Civil, cuando acaba la cofradía, se siente la necesidad de encontrar una dolorosa que acompañe al Señor y llaman a esta familia para adquirirla, pero la viuda la cedió a la cofradía. Imagen que, como decimos, era una Inmaculada Concepción, que Antonio Nadales pues empezó a transformar en dolorosa. Después hubo otra serie de remodelaciones, la de José García en el 73 o la de José Ortiz en el 91, hasta que en el año 2003 el recordado Dubé de Luque pues le quita todos los repintes, todos los aderezos y todas esas implementaciones que le habían realizado a la imagen para dotarla de la impronta de la que hoy gozamos. Como vemos, con esa saya roja, ese fajín de hebrea y todo ese conjunto en lo que a terciopelo se refiere, en color azul bordado en oro. 3 toques de campana, se vuelve a levantar la Virgen del Rosario, golpe de aro para ese paso triunfal por la tribuna principal.
Pues así ha sido el paso. Tendemos a una exigencia de una ley que ya se estableció, se aprobó el año pasado y que entró en vigor en septiembre del pasado año, que la protección, la ley animalista impide que las palomas se entreguen como las entregábamos, pese a todas las cautelas que mantuvimos en función de la normativa que ya había al efecto. Sí. Se nos ha cortado la llamada, se ha cortado la llamada que manteníamos con el teniente hermano mayor de la Paloma, cuando vemos también toda la sección que comprende María Santísima de Rosario en sus misterios dolorosos. Y no solo en sus misterios dolorosos, porque ven ustedes también lo de la cofradía. Charo Castillo. Y que precisamente el manto de flores que este año cumple 80 años, realizándose cada año un manto de flores que últimamente representa también una exposición espléndida de ejecución y de idea, completo hasta arriba el manto que lleva la Virgen de las Penas en toda su longitud. Virgen del Rosario en la curva, o en la esquina, mejor dicho, de entrada a calle Martínez desde calle Larios. Nos quedamos con su acompañamiento musical.
12 de la noche. Ya es miércoles santo. Sí, señor. José Carlos, te voy a despedir porque has pedido irte. Así que muchísimas gracias por acompañarnos este ratazo. Nada, la gracia. Ha sido un placer. Siempre. Y a ver cuándo viene a guión. Cuando tú me llames, tú sabes que tú me dices ven. Y él lo deja todo. Sí. Lo apunto ya. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Nos quedamos con la última dolorosa que va a pisar la Alameda por el día de hoy. Una dolorosa que si la vemos no es muy dolorosa. Es una virgen que en origen era una inmaculada y bueno, vemos cómo va muy enjollada y muy bien presentada en su trono. El arte de poner la Virgen en el sitio concreto y justo dentro de un trono es prácticamente un arte, ¿no? Sí, lo vemos, yo por lo menos, una Virgen que aquí en Málaga creo que en el trono va perfecta es Dolores de Expiración, ¿no? O sea, esa colocación tan casi al final permite que la caída del manto sea muy natural. ¿Te gusta más atrás que en medio? A mí sí. Quizás a lo mejor porque me recuerda más a lo que yo estoy acostumbrado a ver. Me pasa, por ejemplo, con la Esperanza, ¿no? La Esperanza va más en medio y es una colocación que a mí me cuesta más desde fuera siempre, ¿no? Porque no la tengo asociado a lo que yo suelo ver, ¿no? Pero, por ejemplo, me acuerdo el año pasado Dolores de Expiración por la zona del Larios ya de vuelta. Y desde esta estampa de conjunto de Nuestro Padre Jesús del Rescate hasta el último de los pasos por este recorrido oficial, el de la Virgen de los Rosarios en sus misterios dolorosos, que está avanzando por la Plaza de la Marina para dar ya próximamente la curva hacia la izquierda, esa curva que la lleve a Molina Lario para desembocar en los últimos tramos de la calle Molina Lario, es decir, los últimos compases del recorrido oficial. Y en esta estampa contemplábamos ese pie de la Virgen que, bueno, nos pone de manifiesto esa procedencia de imagen gloriosa, ¿no? De imagen inmaculada que antes Marta contaba, ¿no? De esa imagen del siglo XIX de Salvador Gutiérrez de León, que después fue transformada en una imagen dolorosa, pero que, bueno, conserva parte de su anatomía tallada y que de esa manera hábil y muy sabia. Dejábamos al Nazareno de los Pasos pues en ese encierro, y ahora la Virgen del Rosario, que ya va empezando a abandonar
el entorno de la catedral para buscar su encierro. La banda de la Soledad de Mena, que interpreta la Ave María de Caccini para que la Virgen, tras de la sentencia, pues vaya abandonando este enclave catedralicio, precisamente pues buscando ese mismo recorrido que está haciendo ahora mismo en la Cofradía del Rescate. Sí, señor. Buscarlo en el entorno de la Plaza del Siglo para subir Calderería y Casa Paz. Y ahí podemos ver lo que yo anunciaba antes, ese palio, que está dividido por partes, y que cuando se mueve un poco más el palio, pues esas partes salen y entran traspasando las barras. Sí, que son bambalinas divididas. Bambalinas divididas, que creo que no sé si es el único trono de Málaga de Virgen. Si no es el único, no habrá muchos más. No es un recorte habitual, desde luego, en el diseño. Antiguamente de color celeste, hace ya muchos años, de ahí viene que los hombres de trono lleven ese atuendo celeste, esa faraona